Hoy vamos a ver lo que son las resistencias en serie, las resistencias en paralelo y cómo se juntan cuando están mixtas en serie y en paralelo y cómo recalcular la resistencia total o resistencia equivalente. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué son resistencias en serie? Bien, las resistencias están en serie cuando están colocadas una detrás de la otra. La manera de verlo en un circuito es que el principio de una resistencia, el final de una resistencia sea el principio de la otra, ¿vale? No están conectadas a ambos extremos, sino que viene una resistencia, acaba y el final de una es el principio de otra. Vale, lo que pasa con unas resistencias en serie y que deberíais aprenderlo y comprenderlo es que la intensidad que pasa por esas resistencias es la misma, ¿vale? Como están en serie, estamos hablando siempre en electricidad, es bueno que penséis en la corriente como si fuera agua por una tubería, os ayuda en muchas cosas. Y si están en la misma tubería, pasa el mismo agua, ¿vale? Lo que no van a tener va a ser la misma diferencia de potencial, porque recuerda, o voltaje, porque la diferencia de potencial es diferencia entre dos puntos y el punto de un extremo de una resistencia A y, y su otro extremo B, y si esta es C y esta es D, entre C, entre A y B no hay la misma diferencia de potencial entre C y D, ¿vale? Primero porque la pila tendría que estar conectada un lado A y un lado B, un lado a C y el mismo lado de que A a C y el mismo lado a D. Lo segundo es que tenéis que entender que cada vez que pasamos por una resistencia, perdemos voltaje, perdemos diferencia de potencial. Y entonces cuando pasas por una, pierdes, cuando pasas por otra, pierdes, ¿vale? Y esa suma de esas diferencias de potencial tiene que ser igual a la que le está dando la batería. Entonces, en conclusión, la I en serie, la intensidad en serie es la misma en todas las resistencias. El voltaje es diferente. ¿Y cómo se calcula la resistencia total? Pues es muy fácil. La resistencia total es la suma de las resistencias directamente. Las sumamos todas las resistencias que haya, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo. Vamos a ver lo que son las resistencias en paralelo. Cuando estamos hablando en paralelo, en vez de estar conectadas las resistencias una después de la otra, lo que están conectadas, perdón, es el extremo de una con el principio de una está conectado al mismo principio de la otra y el final de una está conectada, es decir, si hablamos del principio de una, está conectada, digamos que esta es A, si seguimos el esquema de antes, A y C, y esto es B y D, los puntos que son el principio de una están conectados al mismo entre sí. Y los puntos que son el final, eso. O sea que los extremos de ambas resistencias están conectadas. Tenemos una resistencia, imaginaos que tenemos esta resistencia aquí, este extremo está conectada a otra resistencia al mismo punto. El principio con el principio y el final con el final. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale. Pues igual, esto hay que aprendérselo, hay que entenderlo, pero luego aprendérselo porque es importante, ¿vale? Bueno, aquí sí que estamos hablando que la diferencia de potencial entre A y B es la misma que entre C y D y que es la de la batería, en este caso, ¿vale? Entonces, en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en todas las resistencias, ¿vale? Y en este caso que del dibujo, por ejemplo, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es la misma, perdonar que aquí he puesto CD, que entre el punto C y el punto D y es la misma que la de la batería, la que sea la de la batería, ¿vale? Entonces, podemos poner, por ejemplo, que V, la diferencia de potencial entre VA y B
la diferencia entre este punto y este punto, es la misma que la diferencia entre ese punto y ese punto y es la de la batería. ¿Vale? Ok, precisamente porque están conectados los extremos entre sí. Pero cuando llega a pensar otra vez en el agua de una tubería, cuando llega la intensidad total por aquí, se va a dividir en una intensidad por aquí y en otra intensidad por aquí. Llamámosle I sub 1 e I sub 2. La suma de I sub 1 y sub 2 van a ser la intensidad que salía de la batería, pero no va a ser la misma en las dos ramas, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad es diferente en cada rama, en, en cada R. Y ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente o la resistencia total? Bueno, pues es con una fórmula un poco rara, pero precisamente porque es rara es fácil de aprender. Y es que la inversa de la resistencia total es la suma de las inversas de las resistencias. ¿Vale? Aquí hay una cosa, tenéis que acostumbraros que tenéis que sumar la inversa de una más la inversa de otra, eso da un resultado y luego darle la vuelta para el resultado de la resistencia total. ¿Vale? Ok, vamos a ver primero un ejemplo, entonces vamos a ver un ejemplo en serie. Imaginaros que tenemos eh, aquí, vamos a resolver un circuito fácilmente en serie. ¿Vale? Imaginaos que tenemos aquí una resistencia de 2 ohmios y una de resistencia de 3 ohmios. Y tenemos aquí, le ponemos una batería de 5 voltios. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la resistencia total? Lo primero, bueno, pues como están en serie, la resistencia total es 2 más 3 igual a 5 ohmios. ¿Vale? ¿Cuál es la intensidad que pasa por el circuito? Bueno, hemos dicho que como están en serie, la intensidad es la misma, ¿vale? Que la llamábamos I, y entonces esa I, ¿vale? Si hacemos la ley de Ohm, recordar que la ley de Ohm era V igual a I por R, el que no se acuerde es BIR, entonces la intensidad es V partido por R. Entonces la intensidad es los 5 voltios que teníamos partido por 5 ohmios igual a 1 amperio. Vamos a tener un amperio pasando por ahí, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia de potencial en cada resistencia? Vale, pues ahora tenemos que aplicar la ley de Ohm en cada resistencia. Entonces, si la diferencia de potencial en la de 2 ohmios, ¿vale? Va a ser la intensidad que pasa, 1 amperio, por la resistencia que tenía, 2. Eso quiere decir que son 2 voltios. ¿Cuál es la diferencia de potencial en la de 3? Vale. ¿Qué intensidad pasa por la de 3? Como está en serie, lo mismo, 1 amperio. Pero ¿cuál es la resistencia de la de 3? 3 ohmios. Así que 3 voltios. Como veis, estas son diferentes, pero V de 2 más V de 3, la diferencia de lo que se pierde de potencial en cada uno tiene que ser igual, obviamente, a la diferencia de la batería, que es 5 voltios. ¿Vale? O sea que 2 más 3 son 5. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque si salían 5, si hay diferencia entre aquí y aquí hay 5, ¿vale? Pues entonces lo que se pierde aquí y lo que se pierde aquí tiene que haber 5, ¿vale? Recordad que la diferencia de potencial a veces la ponemos como si fuera igual una diferencia de altura de agua, ¿vale? Entonces, y que el agua cae por esa diferencia de altura, la electricidad fluye por esa diferencia que hay de potencial, ¿vale? Entonces, si digamos que hay 0 en B y 5 en A, pues para llegar de A a B tiene que perder 5, ¿vale? Ok, entonces, en paralelo, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner un circuito sencillito en paralelo, el de antes, ¿vale? Y le vamos a poner aquí 2, 3, lo mismo para que veamos el ejemplo, ¿vale? Bueno, ahora que hemos dicho, bueno, hemos dicho que el voltaje, que este punto, todos los puntos que estén conectados por un cable,
están en el mismo sitio. Entonces esto es A, esto es A y esto es A. Y esto es B, y esto es B, y esto es B. Entonces, si el potencial de la batería es 5 voltios y esa es la diferencia entre A y B, pues es lo mismo que la de 2 ohmios porque son los mismos puntos y la de 3 ohmios. Así que estamos hablando que la diferencia potencial son 5 voltios en cada uno. En paralelo, la diferencia de potencial es la misma en las resistencias. Y en este caso, como están directamente conectadas a la batería, pues la de la batería. Vale, entonces, ¿cuál es la intensidad? Vale. Lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular la resistencia equivalente. Vamos a ver, 1 partido por la resistencia total igual a 1 partido por 2 más 1 partido por 3. Vale. Mínimo común múltiplo, 6, ¿vale? Os lo voy a poner fácil aquí para que lo veáis, aunque deberíais saber hacer esto matemáticamente, ¿vale? El mínimo común múltiplo es 6. Antes teníamos 2, hemos metido un 3, así que multiplicamos arriba por 3. Y antes teníamos un 3 y multiplicamos arriba por 2. Entonces me va a quedar 5 sextos. Eso es 1 partido por la resistencia total. La resistencia total es la inversa, 6 quintos, ¿vale? En ohmios, ¿vale? Esa es la resistencia total, que es obviamente es 1 con algo, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es el voltaje en cada uno? Bueno, pues vamos a volver a aplicar la ley de Ohm. Entonces, el voltaje en la de 2 ohmios, ¿vale? Perdón, estamos hablando de la intensidad, que es la que no sabemos en paralelo, ¿vale? Estamos diciendo que la intensidad en la de 2 ohmios, si cogemos la ley de Ohm, hemos dicho que era V partido por R. ¿Qué V hay en 2 ohmios? 5. ¿Qué R hay en 2 ohmios? Antes. Vale. Hemos visto que el potencial es 5 y hemos visto que la resistencia total es 6 quintos. Vale, tenemos que calcular la intensidad que sale del circuito. Esta que vamos a llamar I total, la que sale de la batería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a convertir este circuito que hemos hecho en un circuito donde tenemos solo una resistencia y esta resistencia va a ser la resistencia total, la que hemos calculado antes, ¿vale? Entonces, la intensidad que pasa por ese circuito sería el voltaje de la pila dividido entre la resistencia total, que eran 6 quintos, ¿vale? Esto es 5 dividido entre 6 quintos, que es 5 multiplicado por 5 sextos, ¿vale? Que es 25 sextos, ¿vale? 25 sextos, que lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Lo hacemos rápidamente. 25 sextos son 4,17 amperios, ¿vale? Entonces, recapitulamos. Hemos convertido estas resistencias de aquí, las sustituimos por la resistencia total, esta de aquí, ¿vale? Entonces convertimos este circuito. En este circuito sale una intensidad que está dada por la ley de Ohm, que es V partido por R, que es V partido por 6 quintos. 5 por 5, 25, 25 sextos, que es con eso. Vale, esa es la que sale de la batería, ¿vale? Ok, ya tenemos la intensidad que hemos llamado total, ¿vale? Vamos a ver la intensidad en cada una de ellas, en cada una de las resistencias, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es la intensidad en la de 2, ¿vale? Si seguimos la ley de Ohm, es voltaje partido por resistencia. El voltaje eran 5, la resistencia que teníamos son 2, ¿vale? Entonces 5 medios, 2,5 amperios. La intensidad que pasa por la de 3 vuelve a ser V partido por R, 5 partido por 3, ¿vale? Igual a... lo vamos a hacer 5 dividido entre 3, que son 1,66 periódico, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos las intensidades que pasan por cada una, que como veis,
La intensidad de 2 amperios es distinta de la de intensidad de 3, lo habíamos dicho porque estábamos hablando de y es distinta a la intensidad total, estábamos hablando de que están en paralelo, ¿vale? Pero lo que sí que pasaba en paralelo, habíamos dicho que la intensidad total tenía que ser la suma de las anteriores. Vamos a ver si se cumple eso. I sub 2 más I sub 3 es 2,5 más 1,666. Estamos hablando de que eso es periódico, ¿vale? Ok. Igual a 3, 4,1 algo, ¿vale? En amperios, ¿vale? Y la intensidad total que habíamos calculado era 4,17, ¿vale? Si hacéis esto, como visteis que era esto, 666, ¡pum!, pues esto es 4,17. Entonces vemos que la intensidad que venía de la batería, esta intensidad que venía por aquí, que se había dividido en 2, obviamente lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, así que la intensidad que venía de aquí tiene que ser igual, es la suma de las otras, ¿vale? Como no podía ser de otra manera, ¿ok? Vale, pues antes de ir a las mixtas vamos a ver rápidamente lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos visto lo que son las resistencias en serie, que es una resistencia que se conecta el final de una con el principio de la otra. Y ahí se cumple que la intensidad es la misma en todas, porque estamos hablando de que están en la misma tubería, digamos, en el mismo cable, y que lo que es diferente es el potencial, es decir, la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos, porque los dos extremos no están conectados al mismo sitio. Y la resistencia total es la suma de las resistencias. En paralelo, en cambio, conectamos el principio de uno con el principio de la otra, o sea, los extremos entre sí. Entonces, los voltajes, como los extremos son los mismos, la diferencia entre los dos extremos, la diferencia de potencial entre los dos extremos es la misma, ¿vale? En este caso, como la conectamos a una batería, pues la de la batería. Y la intensidad no es la misma, ¿vale? Pero que obviamente la intensidad que entra en ese conjunto en paralelo tiene que ser igual a la suma de todas las intensidades de todas las ramas. Bueno, pensar ¿por qué rama va a entrar con más intensidad? Pues obviamente la corriente se va a ir por donde le cueste menos. ¿Qué significa que le cueste menos? Que haya menos resistencia. Entonces habréis visto que la intensidad en 2 era mayor que la intensidad en la de 3. ¿Por qué? Porque la intensidad va, o sea, la corriente va por donde menos resistencia haya y la de menos es la de 2, ¿vale? Obviamente. Pero a veces os pueden preguntar, ¿por cuál va a ser mayor? Pues la que tenga menos resistencia, por ahí va a ir la intensidad, ¿vale? Y habíamos visto que el voltaje es el mismo, la intensidad es diferente y que la resistencia total, la resistencia equivalente, es 1 partido por resistencia total igual a la suma de las inversas. Vale. Y hemos visto un ejemplo donde en la resistencia, en el circuito en serie, calculamos la resistencia total, con la ley de Ohm podemos sacar la intensidad y con la intensidad podemos sacar el potencial en cada extremo de las resistencias. En paralelo, calculamos la resistencia total, el voltaje es el mismo, con la resistencia total calculamos la intensidad que salía de la batería o que entra en nuestro conjunto en paralelo, y luego podemos usar la ley de Ohm para ir calculando cada una de las, con el voltaje que es el mismo y con la resistencia cada una de las intensidades, y tiene que ser la suma de las intensidades igual a la que entra. Vale, vamos a ver el último caso, que es mixtas, ¿vale? Cuando estamos hablando de mixtas, estamos hablando de que nos mezclan las resistencias, es lo más normal, ¿vale? Entonces nos pueden poner, por ejemplo, esto, ¿vale? Y esto. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Ok? Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es ir calculando las resistencias poco a poco. Identificando si están en serie en paralelo. Cuidado porque hay veces que nos las van a poner con dibujos extraños, como este, por ejemplo. Entonces no vamos a saber muy bien cuál está en resistencia en serie, cuál... Vale, solamente fijaros si los extremos de uno están conectados a los extremos del otro o si está conectado una después de otra, ¿vale?
Eso es lo importante. Identificar si están en serie o en paralelo es lo más importante. Aquí podemos ver fácil que estas dos están en paralelo y que luego están en serie con esta. ¿Vale? Ok, pues lo que tenemos que hacer es ir calculándolas poco a poco. Voy a deshacer los círculos para que se vea mejor. Entonces, vamos a empezar a calcular la de paralelo, la resistencia es paralelo. La resistencia total en paralelo es 1 partido por 2 más 1 partido por 2. Igual a 2 partido por 2, ¿vale? Igual a 1. Si hacemos la inversa, es 1 otra vez. Aquí estamos hablando de un ohmio. Como veis, y como vimos en el caso anterior, las resistencias en serie hacen, juntar resistencias en serie hacen que la resistencia total sea mayor. Juntar resistencias en paralelo hacen que la resistencia total, aquí teníamos 2 y 3, y aquí tenemos 1 con algo, sea menor, ¿vale? Ok, entonces como vemos, aquí teníamos 2 y 2 y en final tenemos 1. Las resistencias en paralelo hacen que la resistencia sea más pequeña, ¿vale? Vale, y luego tenemos una resistencia en serie, que son la de 2 más esta, que es la de 1, igual a 3. Ok, entonces la resistencia total de nuestro circuito es 3 ohmios. Y podemos sustituir nuestro circuito con este. Una pila de 5 y una de 3, porque es como si fuera todo eso, ¿vale? Con esto podemos calcular la intensidad que salía de la batería, ¿vale? Por la ley de Ohm, esta intensidad que sale por aquí es esta misma, ¿vale? Entonces, esa intensidad que sale por aquí es el voltaje de la batería partido por la resistencia total, son 5 dividido entre 3, 5 tercios en amperios, ¿vale? Ok, ¿qué intensidad pasa? Preguntas que pueden salir. Intensidad vamos a llamarlo R1, R2 y R3. Intensidad por R1, ¿vale? Bueno, pues por aquí pasa, estamos hablando de que sale la misma, es la misma cañería, esta es la intensidad total, o sea, 5 tercios amperios, ¿vale? Pero aquí, por aquí pasa la intensidad total, le llamo intensidad total porque es la que sale, es toda la que tenemos, pero aquí se va a dividir en I sub 3 y I sub 2, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular esas? Vale, eh, podemos hacerlo de varias maneras. Hemos calculado esto, vale. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos calcular, por ejemplo, el voltaje que se pierde en la resistencia en R1, ¿vale? El voltaje es la intensidad, que era 5 tercios, por esto, o sea, 10 tercios de voltios, ¿vale? ¿Ok? Entonces, el potencial que hay entre R3 es igual al potencial que hay en R2 porque están en paralelo, ¿vale? Y podríamos calcularlo como 5 menos 10 tercios, o sea, 15 tercios menos 10 tercios igual a 5 tercios voltios, ¿vale? ¿Ok? Porque teníamos 5, se pierden 10 tercios, pues me quedan 5 tercios, ¿vale? Ok, ¿qué intensidad pasa por R1? Vale, pues la intensidad que pasa por R1, pues por R2, sería 5 tercios partido por 2, igual a 5 sextos amperios, ¿vale? Y la intensidad que pasa por R3 sería 5 tercios dividido entre 2. En este caso, como estamos hablando de mismas resistencias, va a pasar evidentemente lo mismo, 5 sextos de amperios. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues que esto más esto tiene que ser la total. Vamos a verlo. La intensidad, hemos dicho que intensidad en R2 más intensidad en R3 tiene que ser la total. La intensidad en R2 es, perdona, estos son 5 sextos y estos son 5 sextos, quiero recordar. Vale. Esos son 10 sextos, que casualmente o no tan casualmente, si vemos la intensidad total, que
que son 5 tercios, que es la intensidad total, ¿vale? Así que está bien. Y ya tenemos todos los datos, ¿vale? Tenemos la resistencia total, tenemos la intensidad total, tenemos la intensidad que pasa por R1, tenemos la intensidad que pasa por R2, tenemos la intensidad que pasa por R3, tenemos el voltaje R2 y en R3, ¿vale? Y tenemos el voltaje de R1. Así que cuando tenemos lo que llamamos un conjunto de resistencias mixtas, tenemos que ir resolviéndolas poco a poco sabiendo cuál es en serie y cuál es en paralelo. Os queda hacer muchos ejercicios como veis, pero no es muy sencillo, no es muy difícil mientras mantengáis las ideas de en serie la misma intensidad, diferente voltaje, en paralelo mismo voltaje, diferente intensidad, y cuando yo voy por una resistencia pierdo una diferencia de potencial y uso la ley de Ohm, ¿vale?